conceptos fundamentales en el comportamiento del consumidor, los cuales son la motivación y la percepción. Comprender estos aspectos nos ayuda a entender por qué tomamos decisiones de compra y cómo las marcas influyen en nosotros. Veamos más a fondo estos temas. Inicialmente, ¿qué entendemos por motivación? Bien, la motivación es un comportamiento del consumidor que busca para satisfacer cierta necesidad y generalmente se centra en realizar actividades para disminuir la tensión producida por esta. Comprender la motivación es comprender por qué los consumidores hacen lo que hacen. Es por ello que se clasifican los motivos y las necesidades, las cuales son: por un lado tenemos los fisiológicos o psicológicos. Los fisiológicos buscan satisfacer necesidades biológicas o corporales, mientras que los psicológicos satisfacen necesidades anímicas como el saber o la amistad. Primarios o selectivos. Los primarios dirigen el comportamiento de compra hacia productos genéricos, mientras que los selectivos complementan a los primarios y guían la elección entre marcas. Racionales o emocionales. Los racionales se asocian con características observables del producto y los emocionales con sensaciones subjetivas. Conscientes o inconscientes. Los conscientes influyen en la decisión de compra de manera percibida por el consumidor, mientras que los inconscientes influyen sin que el comprador se dé cuenta. Positivos o negativos. Los positivos cumplen objetivos deseados, mientras que los negativos previenen consecuencias no deseadas. Ahora pasaremos a la clasificación de la motivación según varios pensadores. Uno de ellos es Abraham Maslow. Este desarrolla una jerarquía de motivos de las más elementales a las más avanzadas, distinguiendo 5 tipos de necesidades, como la fisiológica, la seguridad, la pertenencia, la estima y la autorrealización. Por otro lado, Roberto Arday, discípulo de Maslow, señala que los individuos desean principalmente seguridad, estímulo e identidad. La fuerza motivacional es el grado de energía que una persona emplea para alcanzar una meta. Ahora pasaremos a la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es el modo personal de interpretar y dar sentido interno a los estímulos a los que nos expone. Es un proceso en el que seleccionamos, organizamos e interpretamos esos estímulos. Asimismo, el comportamiento puede asumir distintas formas de percepción. La mercadotecnia necesita generar estímulos para que el individuo adquiera productos. Es por ello que tenemos 4 etapas de proceso de percepción, las cuales son: exposición a la información, atención prestada, la comprensión o interpretación del mensaje, la retención de la información en la memoria. Lo que percibimos depende del objeto y de nuestras experiencias personales. La mente compra la nueva información con aquellas imágenes almacenadas en la memoria para luego interpretarla. Todos los días estamos en contacto con un sinnúmero de estímulos generados por el marketing. Un mismo producto puede ser percibido de diferentes formas por distintos consumidores. Como hemos visto, la motivación impulsa nuestras decisiones y la percepción define cómo interpretamos la información que recibimos. Estos elementos son clave para comprender el comportamiento del consumidor. Ahora los dejo con mi compañera Milva, quien continuará con la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milva Romero. Hoy les hablaré de la emoción y la personalidad en el comportamiento del consumidor, basándome según los libros Quintanilla 2002 y los estudios de la Universidad de Pamplona. El libro Quintanilla nos ofrece una perspectiva fundamental sobre cómo la psicología influye en las decisiones de compra. En relación con la emoción, el autor probablemente explora cómo los sentimientos y estados de ánimo impactan en la evaluación de productos y marcas. En este contexto, como la publicidad y el marketing buscan generar respuestas emocionales positivas para crear una conexión con el consumidor, influyendo en la preferencia y la lealtad. Por ejemplo, se analiza cómo el miedo, la alegría, la tristeza o la sorpresa pueden ser utilizados estratégicamente en campañas publicitarias para persuadir o recordar una marca. En cuanto a la personalidad, Quintanilla seguramente aborda cómo los rasgos individuales de los consumidores, como la extroversión, la introversión, la apertura o la experiencia o la responsabilidad, modulan sus comportamientos de compra. No todos reaccionamos igual ante un mismo estímulo de marketing. Alguien con alta necesidad de novedad podría ser más propenso a probar nuevos productos, mientras que alguien más conservador se inclinará por familiar. Entender estos perfiles de personalidad permite a las empresas segmentar mejor sus mercados y adaptar sus mensajes para resonar con grupos específicos de consumidores. En definitiva, Quintanilla nos ayuda a comprender que el consumidor no es un ente puramente racional, sino que sus emociones y su forma de ser son determinantes clave en sus elecciones. Respecto a la perspectiva de los estudios de la Universidad de Pamplona sobre el comportamiento del consumidor, es probablemente que se profundice en la interacción entre factores psicológicos y socioculturales. En lo referente a la emoción, se podría destacar cómo las experiencias de consumo generan respuestas emocionales que a su vez influyen en la satisfacción y la recompra, analizando cómo las marcas buscan crear experiencias memorables y positivas a nivel emocional para fidelizar a sus clientes. En cuanto a la personalidad, es probable que se estudie cómo la autoimagen y la identidad personal se relacionan con las elecciones de consumo. Los consumidores a menudo eligen productos y marcas que reflejan o refuerzan su sentido de quiénes son o de quiénes quieren ser. Se podría hablar de cómo los estilos de vida, influenciados por la personalidad y los valores, se manifiestan en patrones de consumo específico. Además, es posible que se aborden temas como la influencia de la personalidad en la sensibilidad al precio, la búsqueda de información o la adopción de innovaciones. En resumen, la perspectiva de la Universidad de Pamplona probablemente enfatiza cómo la emoción y la personalidad son elementos intrínsecos al consumidor y cómo su comprensión es crucial para desarrollar estrategias de marketing efectivas y éticas. Ahora, a continuación, mi compañera Manuela con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Milva, por tu valioso aporte.
Retomando, es importante entender que el comportamiento del consumidor no se forma únicamente desde lo individual, sino también desde lo social. Elementos como la cultura, la clase social, la familia, el estilo de vida y los grupos de referencia tienen un papel decisivo en nuestras decisiones de consumo. Comencemos por la cultura. Esta es entendida como el conjunto de normas y valores y costumbres que se aprenden en la sociedad, los cuales se transmiten a través de la familia, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación, y se caracterizan porque dan el aprendizaje, la adaptabilidad y la función normativa, guiando nuestro comportamiento sin que muchas veces lo notemos. Las subculturas también son grupos de personas con costumbres particulares, como lo son los consumidores hispánicos, los de raza negra o de tercera edad, lo que permite a la mercadotecnia segmentar mejor sus estrategias. Asimismo, la clase social influye significativamente en el consumo, ya que se determinan factores como el ingreso, la ocupación, el nivel educativo. Se puede medir los métodos objetivos o subjetivos, y asimismo las empresas usan esta información para diseñar productos y mensajes adaptados a distintos estratos sociales. Por otro lado, tenemos la familia como grupo primario que moldea desde la infancia nuestras actitudes, hábitos y preferencias a través de la observación e imitación. Los hijos suelen reproducir patrones de consumo de sus padres, lo que convierte a la familia en un núcleo clave para entender el comportamiento del consumidor. Asimismo, también tenemos el estilo de vida. Este refleja cómo las personas utilizan su tiempo, su dinero y qué actividades valoran. También están los grupos de referencia. Estos influyen de una forma directa y se dividen en grupos primarios, familia, amigos, secundarios, organizaciones y religiones, y aspiracionales, aquellos a los que deseamos pertenecer. Estos influyen en decisiones de compra, ya sea por imitación, por el deseo de aceptación o por el rechazo al aislamiento. Es por eso que los influencers y celebridades se convierten en voceros clave para el marketing digital actual. Estos grupos generan influencia social mediante la información compartida, orientando conductas y formación de normas colectivas. Sin embargo, también pueden surgir conflictos internos cuando los intereses individuales difieren de los grupos. En resumen, el comportamiento del consumidor es profundamente marcado por factores externos que moldean nuestras decisiones. Conocer y analizar los elementos que nos permiten comprender no solo cómo actúan los consumidores, sino también cómo las marcas y los mensajes llegan a influir en nuestras vidas. Para finalizar, los dejo en compañía de mi compañera Ana. Muchas gracias. Buenos días, compañera Manuela, muchas gracias. A continuación vamos a plantear de forma presuntiva el perfil del estudiante SIU, con un grupo de estudiantes alrededor del mundo mediante la observación participante como método para analizar los factores internos y externos que influyen en su comportamiento como estudiantes consumidores virtuales. Esta interacción constante durante 6 semestres permite observar de manera directa aspectos como la motivación, la percepción, las emociones y la personalidad en la toma de decisiones cotidianas, preferencias y actividades de consumo, tanto en el ámbito académico como personal. La modalidad virtual y la diversidad geográfica enriqueció en la observación al evidenciar cómo influyen factores externos como la cultura, la clase social y los estilos de vida en las conductas de consumo. A pesar de los posibles sesgos de la participación activa en el entorno, se mantuvo una actitud reflexiva y crítica durante el proceso, reconociendo que esta cercanía aporta una mirada valiosa, vivencial y realista sobre el comportamiento del estudiante consumidor virtual. Esta es la plantilla de la observación participante. La muestra de la observación participante fue diseñada para recuperar información detallada y contextual sobre el comportamiento del estudiante consumidor virtual. Este grupo de 25 estudiantes de sexto semestre de psicología, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. Oscilan entre 18 a 70 años. Están distribuidos en diferentes países, donde Colombia representa el 80% con 20 estudiantes y el otro 20% está conformado por España, Estados Unidos y Francia. Entre los factores internos se evidenció, para la mayoría de los estudiantes, la motivación se refleja en el deseo de superación, en obtener reconocimiento profesional y mejorar su calidad de vida. Esto influye en sus decisiones de consumo académico, como pagar cursos adicionales, invertir en dispositivos tecnológicos o recursos digitales. Para la mayoría de los estudiantes, la percepción se evidencia en valorar mala interacción con el docente, mientras que otros priorizan el contenido visual de la plataforma. Las emociones como la ansiedad, la frustración o el entusiasmo influyen directamente en sus decisiones. Por ejemplo, algunos compran cursos, libros o asesorías cuando sienten inseguridad académica. Entre los diferentes tipos de personalidad se identificaron rasgos como la autonomía, la responsabilidad y la búsqueda de pertenencia.
Entre los factores externos se evidenció la diversidad de cultura. Es un factor predominante y constante. Se nota en la influencia de costumbres nacionales sobre el ahorro, el uso de tiempo y la valoración de lo educativo. La clase social, este factor se refleja en las herramientas tecnológicas disponibles y el tipo de plataformas que consumen. Estilos de vida. Hay estudiantes que equilibran estudio, trabajo y familia, lo que determina un estilo de consumo funcional y práctico. Otros con disponibilidad de tiempo consumen contenido digital, redes sociales y productos relacionados con el bienestar y la salud mental. Propuesta de mejora de acuerdo a la caja de herramientas. Primero, talleres de alfabetización emocional. Propuesta: realizar talleres virtuales donde los estudiantes aprendan a reconocer, innovar y canalizar sus emociones en momentos de toma de decisiones. Impacto: mejora el control emocional, consumir y al interactuar en entornos virtuales. Caja de herramientas, teoría del proceso dual. Segundo, espacios de diálogo intercultural. Propuesta: organizar encuentros breves entre estudiantes de diferentes países para comparar cómo la cultura y el entorno social influyen en sus decisiones de consumo y estilo de vida. Impacto: enriquece la comprensión del contexto externo y fomenta el respeto por la diversidad de pensamiento. Caja de herramientas, normas sociales y disponibilidad. Tercero, agenda de decisiones personales. Propuesta: diseñar una plantilla descargable donde cada estudiante realice una decisión importante semanal y evalúe emoción, motivo, influencia externa y resultado. Impacto: fomenta el autoanálisis y el aprendizaje continuo. Caja de herramientas, status quo, cortoplacismo y exceso de confianza. Cuarto, mapa emocional del semestre. Propuesta: invitar a los estudiantes a crear un mapa emocional marcando los momentos de mayor ansiedad o consumo impulsivo durante el semestre. Impacto: identifica patrones emocionales y críticos y permite anticipar soluciones. Caja de herramientas, sobrecarga cognitiva y cortoplacismo. Quinto, club de lectura sobre economía conductual y psicología del consumidor. Propuesta: crear un espacio donde se lean y debatan libros o artículos accesibles sobre toma de decisiones, sesgos cognitivos y comportamiento del consumidor. Impacto: aumenta la conciencia crítica y ofrece herramientas para mejorar la vida diaria desde la psicología. Caja de herramientas, disponibilidad, prominencia, sesgo y status quo.